¿Cómo les van? En esta ocasión vamos a tratar el tema de amiloidosis, que la podemos definir como una enfermedad generada por el depósito de fibrillas de entre 7 a 12 nanómetros de diámetro con estructura de lámina plegada beta que confiere birrefringencia después de la tinción con rojo Congo. En cuanto a la epidemiología, el rango de edad, en el caso de la amiloidosis AL y AA, es habitualmente entre los 50 y 70 años. Las formas familiares en menores de 40 años. En cuanto al género, es superior en el sexo masculino respecto al sexo femenino. En cuanto a la incidencia, los registros que se tienen en Francia es de 1.4 personas por cada 100.000 personas por año. Aproximadamente el 10% de los casos son familiares y entre el 1 al 5% de los pacientes adultos con síndrome nefrótico tienen alguna forma de amiloidosis. En cuanto a la etiología y a la patogenia, existen más de 30 proteínas precursoras diferentes. En primer término, tenemos que considerar la proliferación clonal de células plasmáticas, que son las generadoras de amiloidosis de tipo AL y AH, la inflamación crónica asociada frecuentemente con el depósito de amiloides de tipo AA. En los casos genéticos generalmente se encuentran asociados a múltiples proteínas, y en el caso de el fallo o las alteraciones en la degradación proteica interviene la microglobulina beta 2. En cuanto a las formas localizadas, podemos mencionar al polipéptido amiloide insular, los islotes de Langerhans pancreáticos, que está asociado con la diabetes de tipo 2. En el caso de la semenogenina 1, se relaciona con las vesículas seminales y que se encuentra vinculado con el incremento del envejecimiento. La lactaderina, la pared de la aorta, también este depósito se puede constatar a medida que el individuo envejece. También depósitos de material amiloideo en relación a algunas neoplasias, por ejemplo, en el caso de la calcitonina, que se asocia con el carcinoma medular de tiroides, y más o menos en el 90% de los casos de las amiloidosis renales son de tipo AL o AA. Las proteínas amiloidogénicas con estructura terciaria de lámina plegada beta antiparalelas, también denominadas láminas beta cruzadas, presentan una estructura determinada por difracción de rayos X que muestra dos ángulos, uno a los 4.7 grados y otro entre los 8 y 12 grados.
Las láminas cruzadas beta forman la columna estructural central de los protofilamentos amiloides. La estructura explica, por lo tanto, la tinción con rojo Congo y la birrefringencia verde manzana bajo luz polarizada, ya que permite la unión anisotrópica de las moléculas de rojo Congo. La resistencia a la degradación conduce a la acumulación paulatina de este material, lo cual, por supuesto, interfiere con las funciones fisiológicas. Por ejemplo, su depósito excesivo a nivel renal, cardíaco, hepático, etc. Depósitos de compuestos de amiloide integrados por proteínas amiloidogénicas no fibrilares como glucoproteínas séricas, amiloide P, apolipoproteína E y glucosaminoglicanos. Se trata de proteínas plasmáticas normales que se unen a todas las proteínas amiloides, pero que participan en su constitución y depósito. El amiloide P, por ejemplo, se presenta tempranamente y promueve estos depósitos en distintos órganos. En el caso de los depósitos renales, ciertos tipos de amiloides suelen afectar al riñón. Por ejemplo, el amiloide AL y AA, como mencionamos, y el fibrinógeno. La acumulación de amiloide en el mesangio glomerular ocurre con bastante frecuencia, ya que las células mesangiales pierden el fenotipo de músculo liso habitual y adquieren un fenotipo de macrófago. Las fibrillas penetran y se agregan en la membrana basal glomerular, lo que sugiere que pueden llegar a formarse localmente. Desde el punto de vista clínico, prácticamente todos los pacientes presentan algún grado de proteinuria. Más o menos el 5% de los casos de síndrome nefrótico en adultos está relacionado con algún tipo de amiloidosis. Por el contrario, la hematuria es rara en la presentación clínica de esta patología. Como manifestaciones extrarrenales podemos mencionar a la insuficiencia cardíaca congestiva, las arritmias, la hipotensión ortostática, las disestesias como la disfunción de la vejiga, el aumento del tamaño de los órganos, hepatomegalia, esplenomegalia, macroglosia y también síndrome de túnel carpiano. Macroscópicamente lo importante es el aumento de tamaño de los órganos, los cuales se presentan pálidos, firmes, al corte y con apariencia seria. Las superficies seccionadas permanecen firmes y planas, en contraste, por ejemplo, con el riñón normal, que cuando uno lo secciona se produce una herniación del tejido, debido a la contención que le otorga la cápsula renal. Con la tinción de Lugol, el yodo tiñe los glomérulos de color marrón oscuro en las superficies seccionadas, las cuales se ven entonces como un puntillado de color marrón. Desde el punto de vista microscópico, los glomérulos presentan expansión del mesangio, engrosamiento de las paredes capilares por la presencia de un material eosinófilo amorfo que se puede observar ya con tinciones de hematoxilina eosina. Los depósitos amorfos son acidófilos, normalmente menos acidófilos que el colágeno, es decir,
que la esclerosis mesangial o la fibrosis intersticial. La matriz mesangial normal probablemente se encuentra destruida por las metaloproteinasas activadas como consecuencia del depósito del material amiloide. Es reemplazado por estas mismas fibrillas. Ocasionalmente se evidencia una expansión mesangial nodular, constituyendo lo que se denomina glomerulopatía nodular. Prácticamente no hay hipercelularidad mesangial. El material amiloide depositado es ligeramente más positivo, pero en menor intensidad que la membrana basal glomerular. Los depósitos de amiloide se observan primero en el mesangio y en las paredes de los vasos. Los depósitos mesangiales tempranos pueden ser bastante pequeños e inadvertidos, lo que resulta en un diagnóstico erróneo de enfermedad o glomerulopatía de cambios mínimos, ya que clínicamente los pacientes se presentan con proteinuria de rango nefrótico o con síndrome nefrótico directamente. El depósito de amiloide AL y AA con presencia de semilunas es infrecuente. Con las tinciones de plata se pueden apreciar áreas mesangiales expandidas, pero con escasa o nula tinción con la misma técnica, es decir, existe pérdida de argilofilia. Las membranas basales glomerulares también pueden estar involucradas en el material amiloide, evidenciándose por áreas de discontinuidad completa de la misma. Con técnicas de plata también se pueden observar espículas subepiteliales en las paredes de los capilares, lo cual las puede llegar a asemejar con la nefropatía membranosa. Eventualmente en los casos de insuficiencia renal crónica con glomerulosclerosis por depósito de amiloide, los mismos pueden sospecharse por la tinción pálida con la técnica de Paz. Los depósitos mesangiales y subendoteliales ocasionalmente lesionan severamente a los glomérulos. Con la técnica del tricrómico de Masson se tiñen débilmente de color azul, siendo generalmente más pálido que la tinción tricrómica del colágeno. En cuanto al túbulo intersticio, la tinción con rojo Congo es útil para identificar amiloide vascular e intersticial, especialmente en los casos iniciales. La participación intersticial a menudo es contigua a la participación de las membranas basales tubulares y de las paredes vasculares. En ocasiones, la fibrosis intersticial y la atrofia tubular pueden ser extensas, asociadas a infiltrados inflamatorios mononucleares. Asimismo, pueden identificarse cilindros tubulares con contenido amiloide y, en casos raros, pueden llegar a ser la única manifestación de amiloidosis. El material amiloide presenta un aspecto fibrilar característico con la microscopía electrónica de transmisión, y el intersticio también puede expandirse por estos depósitos amiloides. Con microscopía electrónica se pueden observar depósitos de conglomerados de fibrillas que no son ramificadas, que no son periódicas, que tienen aproximadamente un diámetro que oscila entre los 7 y 12 nanómetros, que tienen una apariencia amorfa, con aumentos de 5000 por.
se encuentran distribuidos aleatoriamente en el mesangio, en las membranas basales glomerulares, y estas fibrillas a veces se extienden transmuralmente, reemplazando a toda la membrana basal glomerular. En las zonas subepiteliales hay algo interesante que sucede, que es que las fibrillas se alinean aproximadamente de forma perpendicular a la membrana basal glomerular, produciendo la formación de estas espículas que con microscopía de luz pueden ser puestas de manifiesto con técnicas de plata. Los pedicelos de los podocitos a menudo se borran y el citoplasma tiene condensación de filamentos de actina citoesquelética, lo cual habla de cierto grado de daño de la arquitectura del podocito, lo cual va a influir también en la proteinuria que se registra en estos pacientes. Por último, en el caso de la microscopía inmunoelectrónica, se puede utilizar material acoplado con oro, es decir, anticuerpos acoplados con oro, que se los denomina inmunogols, contra distintos tipos de fibrillas amiloides, pudiéndolas localizar perfectamente en el glomérulo y determinar su estructura precisa, su estructura y ubicación precisa, si bien digo. El rojo Congo. Con las tinciones con rojo Congo, el material amiloide aparece como naranjófilo, podríamos llamarlo. Experimentando además birrefringencia, polarizando siempre con luz blanca, polarizando de un color verde manzana, lo cual siempre debe ser realizado cuando se evalúa la técnica de rojo Congo, es decir, no basta solo con ver si el material se tiñe de color naranja o no, sino también corroborarlo con luz polarizada a ver si tiene refringencia verde manzana. A diferencia del colágeno fibrilar, las fibrillas de amiloide solo son birrefringentes después de la tinción con rojo Congo. Por lo tanto, siempre es importante tener un control positivo simultáneo. Eso nunca pierdanlo de vista. Para las tinciones con rojo Congo, lo correcto es tener un control rojo Congo positivo para poder comparar. Así como también hay algunos que utilizan, por ejemplo, para las tinciones de Ziel-Nielsen y la detección de bacilos ácido alcohol resistentes, un control positivo con abundante cantidad de bacilos para poder compararlo con la imagen problema. Lo que yo les mencionaba hace un ratito respecto a que no bastaba la observación de la tinción naranja del material amiloide, a este fenómeno de todas maneras se lo llama congofilia. El material que nosotros observamos amorfo en la histología, que tiñe color naranja con rojo Congo, se lo llama congófilo o congofílico o congofilia. Las fibras elásticas son congofílicas,
Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero no son birrefringentes. Por eso yo les comentaba antes que la técnica de rojo Congo siempre debe ser acompañada por la polarización de la misma. Observar el preparado con luz polarizada y ver si tiene ese color verde manzana característico. Pequeñas cantidades de amiloide pueden dificultar la demostración de la birrefringencia verde manzana, precisamente por la escasa cantidad. En estas ocasiones lo que uno puede hacer son secciones histológicas de mayor espesor, que pueden ser aproximadamente de 9 micrones o de 10 micrones, para de esa manera acumular la suficiente cantidad de material amiloide y de esta manera corroborar la refringencia verde manzana. También se puede emplear una tinción que es la de tioflavina T, la cual, cuando se la observa con luz azul, con luz ultravioleta, emite una fluorescencia de color amarillento verdosa, que este tipo de tinciones resulta ser sensible, pero no es altamente específica. Es muy sugestivo observar con tinciones tioflavina T y su posterior sometimiento a luz ultravioleta este tipo de fluorescencia. También se puede utilizar el violeta cristal, que en el material amiloide provoca una tinción metacromática, que no se lo suele emplear como tinción de rutina, pero que es útil especialmente para los trabajos de investigación. En cuanto a la inmunofluorescencia, el patrón de inmunofluorescencia va a depender del tipo de amiloide depositado. Y en cuanto a la inmunitoquímica, los anticuerpos comerciales disponibles para varios tipos de amiloide pueden ser empleados para la identificación. No solamente se puede hacer esto con fluorescencia, sino con inmunitoquímica. Acá tenemos un glomérulo teñido con hematoxilina-acina, donde podemos observar depósitos de material amorfo que se tiñen tenuemente con técnica de Paz. En este caso, en la microscopía electrónica de transmisión, encontramos que a nivel de la membrana basal glomerular, aquí vemos parte del citoplasma de un podocito, podemos observar la disposición perpendicular que adquiere las fibrillas amiloides, lo cual con metenamina plata le confiere un aspecto de tipo espícula similar a lo que se observa en la clase 2, en el estadio 2, de la nefropatía membranosa. Aquí vemos otros dos ejemplos a la izquierda con técnica de Paz, depósitos mesangiales de material amorfo que tiñe tenuemente con la misma técnica, con tendencia en algunos lugares a la nodularidad, y es hipocelular. Del lado derecho podemos
podemos observar también un glomérulo teñido con metelamina plata, para dar cuenta que estos depósitos amiloides no son argirófilos. Es decir, acá en esta imagen podemos ver la tinción, sí, efectivamente, de la membrana basal glomerular y de la cápsula de Bowman, pero no de los depósitos mesangiales de material amiloide. Con tricrómico de Masson podemos ver del lado izquierdo una tinción pálida de un glomérulo con depósitos amorfos y con cierta tendencia a la nodularidad. Del lado derecho, una biopsia teñida con hematoxilina acina, donde vemos tanto depósitos amiloides a nivel glomerular como a nivel vascular y perivascular. Con inmunofluorescencia, y dependiendo del tipo de material amiloide que se deposite, encontramos del lado izquierdo depósitos de amiloide lambda a nivel glomerular, mesangial más precisamente, y del lado derecho también, pero a nivel intersticial. Podemos observar el depósito de amiloide kappa y lambda del lado izquierdo, y del lado derecho una tinción con tioflavina T sometida a la observación bajo luz ultravioleta. Vemos esa coloración de tipo verde amarillenta, en este caso a nivel mesangial predominantemente. Del lado izquierdo podemos ver una tinción con rojo congo y depósitos peritubulares de un material congofílico ubicado en el intersticio. Del lado derecho encontramos un riñón con extensos depósitos de material amiloide, teñido también con técnica de rojo congo, y en el inserto el resultado de la polarización con esta misma técnica. Con microscopía electrónica, depósitos fibrilares en la membrana basal glomerular y también en las paredes vasculares del lado derecho. Con mayor detalle, depósitos mesangiales del lado izquierdo de material fibrilar, y con más aumento del lado derecho podemos ver estas fibrillas cuyos diámetros van variando entre 10,8 nanómetros, 6,6, 11,5, etc. Ahora nos referiremos a la amiloidosis AL y AH, que la habíamos mencionado previamente. El amiloide de cadena liviana AL y el amiloide de cadena pesada AH, derivados de inmunoglobulinas. Como sinónimos se los puede mencionar a estas patologías como amiloidosis primaria, amiloidosis asociada a mieloma múltiple o asociada a inmunoglobulinas. El amiloide AL
se refiere a la amiloidosis derivada de las cadenas livianas de inmunoglobulinas, mientras que el amiloide AH deriva de las cadenas pesadas de inmunoglobulina. También encontramos formas combinadas de amiloidosis HL, es decir, cadenas livianas y pesadas. En el caso de la amiloidosis AL, podemos decir que es la forma de amiloidosis renal más común en los países occidentales. Se asocia a lo que se denominan discrasias de células plasmáticas o trastornos linfoproliferativos. El 20% cumple con los criterios de diagnóstico de mieloma múltiple o de leucemia o de linfomas cuando se diagnostica este tipo de amiloidosis. En ocasiones, el trastorno subyacente aparece más de 15 años después del diagnóstico de la amiloidosis. En el 75% de los casos, las cadenas livianas son lambda, el 40% desarrolla síndrome nefrótico por sus depósitos renales y aproximadamente el 10% carece de depósitos glomerulares. En el caso de la amiloidosis AH, es menos frecuente que la AL, más o menos el 1,5% de las amiloidosis relacionadas con inmunoglobulinas se asocian con el depósito de amiloide AH y se encuentran constituidas por cadenas pesadas de inmunoglobulinas monoclonales. La mayoría derivan de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina, o sea, la zona variable, y no se han notificado depósitos de fragmentos BH1 en la amiloidosis AH, pero sí se han encontrado vestigios de componentes de cadenas livianas y pesadas. En estos casos, la amiloidosis es amiloidosis proveniente o derivada de tanto de cadenas livianas como de cadenas pesadas. Y en este tipo de amiloidosis, que son muy poco frecuentes, más o menos representan el 4% de las amiloidosis relacionadas con las inmunoglobulinas, y están constituidas por cadenas monoclonales pesadas y livianas. Bueno, ¿a qué nos referimos con proteínas amiloidogénicas? Bueno, primero tenemos que referirnos a que todo comienza con la proliferación clonal de células plasmáticas, que son las encargadas de sintetizar distintos componentes de inmunoglobulinas, de los cuales van a derivar el amiloide de tipo AL y AH. A su vez, en el caso del riñón, se produce una internalización del amiloide AL que es mediada por vesículas revestidas por clatrina en las células mesangiales, las cuales adquieren un fenotipo de tipo macrofágico. Adquieren cierta cualidad fagocítica, lo cual las empieza a atesorar a estas proteínas en su interior. A medida que se van acumulando, por supuesto destruyen a la célula, la transgreden y comienzan a aparecer estos depósitos en el mesangio, desarrollándose fibrillas, que van creciendo, van aumentando su extensión, y las diferencias moleculares de cada uno de los componentes van dando como resultado las cadenas livianas amiloidogénicas.
Entre esas diferencias podemos encontrar distintas secuencias de aminoácidos y distintos fenómenos post-traduccionales, fundamentalmente relacionados con glucosilación, es decir, los distintos componentes y proteínas aminoidogénicas que se van depositando, como antes yo mencioné, no solo tienen distintas secuencias de aminoácidos entre sí, sino que además van siendo glicosiladas de manera distinta. Desde el punto de vista clínico, la incidencia varía de acuerdo al tipo de población. Por ejemplo, en el caso de los países occidentales, el 74-85% de las amiloidosis son de tipo AL. Los casos que se producen anualmente varían entre 0,6 a 1 por 100.000 personas. En el caso de la amiloidosis AA, es el tipo más frecuente en los países desarrollados. Es frecuente en individuos mayores de 50 años y bastante poco frecuente en menores de 40. Los pacientes se presentan con proteinuria y con algún grado de insuficiencia renal. La proteinuria es muy frecuentemente del rango nefrótico o directamente forma parte de un síndrome nefrótico. Como mencioné antes, los pacientes pueden ya tener algún grado de insuficiencia renal, y aquellos con amiloidosis de tipo AL vascular renal suelen presentar niveles de creatinina más elevados que aquellos con amiloidosis difusa renal. La hipotensión arterial no es un fenómeno infrecuente. Los signos y síntomas generales varían de acuerdo a distintas manifestaciones de fatiga, de pérdida de peso, de edema, es decir, inespecíficos en sí mismo. El compromiso visceral y de los tejidos blandos se encuentra representado por hepatomegalia, por dismotilidad, por atonía gastrointestinal cuando hay compromiso a este nivel, diarrea, mala absorción, neutropenia, síndrome de túnel carpiano. En el 8% de los casos aparecen síntomas gastrointestinales, en el 25% se presenta afectación hepática, y en cuanto a la afectación cardiovascular, mencionamos la hipotensión ortostática, la presencia de arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva, fundamentalmente derivada de una cardiomiopatía restrictiva. Los estudios de laboratorio tienen que incluir estudios de electroforesis para proteínas séricas, con el objetivo de poder poner de manifiesto la presencia de paraproteína. En cuanto al tratamiento, se van a emplear distintas estrategias de acuerdo a la patología de base. Por ejemplo, en el caso del mieloma múltiple, se utilizarán diferentes drogas, agentes alquilantes, generalmente combinados con corticoides como la dexametasona. También se emplearán drogas citotóxicas y otras, pero lo importante acá es que en el 10 al 20% de los casos de
de trasplante renal, la amiloidosis suele recurrir y suele ser la causa del fracaso del injerto en el 33% de los trasplantes. El pronóstico en general es pobre, siendo la supervivencia media de alrededor de 2 años. Desde el punto de vista microscópico, el 97% de los casos de amiloidosis relacionados con inmunoglobulinas, ya sea AL, AH o AHL, se constatan depósitos glomerulares. Los depósitos son amorfos, son PAS negativos o PAS débiles, ubicados en el mesangio y también en las asas capilares. Eventualmente se pueden observar presencia de espícula con técnica de metinamina plata, las membranas basales glomerulares, y los mismos suelen encontrárselos en el 70% de las amiloidosis, tanto de cadenas livianas, pesadas como combinadas. Puede haber poco compromiso glomerular, inclusive en pacientes con proteinuria de rango nefrótico y durante un cierto periodo de tiempo. A nivel de los túbulos renales se suelen encontrar cilindros con material amiloidogénico, congofílico. En ocasiones se pueden constatar la presencia de fibrillas amiloides intracitoplasmáticas, no sean las epiteliales de revestimiento tubular. En relación con el intersticio renal, el 58% de los casos de amiloidosis ALH combinado suelen presentar depósitos intersticiales. Y en cuanto a los vasos, el 85% de los casos de amiloidosis ALH combinado presentan depósitos vasculares. En cuanto a las técnicas histoquímicas, habíamos mencionado la tinción con rojo Congo, que muestra un material de color naranja, amorfo, con microscopía de luz, el cual es birrefringente con luz polarizada, polariza con color verde manzana. ¿Qué es lo que nos aporta la inmunofluorescencia? Bueno, con la inmunofluorescencia se busca establecer el predominio de las cadenas pesadas o kappa o lambda. En la amiloidosis AH muestra una tinción predominante para inmunoglobulinas de tipo IgG, IgA, IgM. La tinción de subclases de estas inmunoglobulinas permite establecer la clonalidad o no de la cadena pesada depositada, especialmente de IgG. Y con microscopía electrónica de transmisión se observan fibrillas de entre 7 a 12 nanómetros de diámetro, distribuidas al azar, presentes en el mesangio de la membrana basal glomerular, formando ocasionalmente espículas por su disposición perpendicular a la membrana basal glomerular. Los diagnósticos diferenciales tienen que hacerse con la glomerulopatía fibrilar, en donde podemos encontrar fibrillas generalmente más grandes, de entre 10 a 30 nanómetros, que se superponen con las fibrillas amiloidóticas. Alrededor del 10% presenta inmunoglobulina G monotípica y cadenas livianas, y pueden presentar espículas
similares a las del amiloide, como habíamos referido previamente. Suele en estos casos no involucrarse los vasos y pueden aparecer depósitos fibrilares en las membranas basales tubulares. También el diagnóstico diferencial debe hacerse con la glomerulopatía de cambios mínimos, especialmente lógico en pacientes adultos, porque en aquellos casos en donde los depósitos de materia amiloide son muy escasos y muy dispersos, la histología renal no suele mostrar alteraciones significativas. En el caso de los adultos con sospecha de enfermedad por cambios mínimos, es importante realizar, por lo tanto, una tinción con rojo Congo. Por eso yo les comentaba recién que los glomérulos, en aquellas situaciones en donde las cantidades amiloides no son importantes y son dispersas, pueden no presentar cambios relevantes en su histología, pero sí con técnica de rojo Congo y eventualmente con microscopía electrónica se pueden visualizar fibrillas distribuidas al azar de entre 7 a 12 nanómetros de espesor. En el caso del amiloide A menudo muestra tinciones inespecíficas para cadenas pesadas con inmunofluorescencia, y con estudios un poco más sofisticados como la espectrometría de masas y la tinción con inmunoperoxidasa, el amiloide A puede ser detectado y puede ser discernido de la amiloidosis AH y de las formas combinadas HL. Acá podemos observar dos glomérulos del lado izquierdo con técnica de metilamina plata, la presencia de espículas en las membranas basales glomerulares. Del lado derecho, un glomérulo también con metilamina plata para demostrar que los depósitos mesangiales de materia amiloide no es argirófilo. Del lado izquierdo podemos observar una tinción intensa con rojo Congo, tanto del mesangio de este glomérulo que estamos visualizando como de una de sus arteriolas tributarias. Del lado derecho observamos parte de un glomérulo con un compromiso histológico muy escueto, muy escaso, pero correspondiente o perteneciente a una amiloidosis de tipo AL. Del lado izquierdo encontramos cilindros tubulares congofílicos. Del lado derecho, estos mismos cilindros en una tinción con hematoxilina eosina demuestran su aspecto resquebrajado, que es relativamente característico. Del lado izquierdo, inmunofluorescencia, en el caso de una amiloidosis AL para cadenas lambda. Del lado derecho, una tinción con técnica de Paz, donde observamos un caso de una amiloidosis combinada, es decir, AH-AL con
de depósitos mesangiales extensos con cierta tendencia a la nodularidad. Del lado izquierdo, un glomérulo teñido con tricrómico de Masson que da cuenta de la presencia de material amorfo mesangial pálido con cierta tendencia a la nodularidad, en un caso de amiloidosis combinada AH-AL. Del lado derecho también un caso de amiloidosis combinada AH-AL, pero inmunofluorescencia para cadenas lambda IgM. Del lado izquierdo, un glomérulo con técnica de Paz, depósitos mesangiales de material amorfo, relativamente pálido. Comparémoslo con la membrana basal de la cápsula de Bowman, cuya tinción para Paz es mucho más intensa. Pero este es el caso de un trasplante donde la amiloidosis se ha reproducido. Del lado derecho, la utilidad de la inmunohistoquímica en el caso de una amiloidosis de novo en un trasplante. Y aquí se utilizó anticuerpos contra C4D. Con microscopía electrónica de transmisión podemos apreciar la presencia de fibrillas amiloides del lado izquierdo en el mesangio en la membrana basal glomerular, y del lado derecho en un caso de amiloidosis H, depósitos fibrilares subepiteliales. Del lado izquierdo, depósitos segmentarios de material fibrilar amiloide en las membranas basales glomerulares. Y del lado derecho, también una imagen con microscopía electrónica de transmisión, donde vemos en detalle fibrillas amiloides en el interior del citoplasma de células mesangiales. Una vez más, les recomiendo esta obra interesante de Robert Colvin, y les agradezco por esta oportunidad y los espero en la próxima presentación. Muchas gracias.